Para el video de hoy necesito que te coloques en la siguiente situación. Imagina por un momento que durante años tus seres queridos, tus amigos, tus maestros viven constantemente hablando del futuro tan prometedor y maravilloso que tendrás. Viven alimentando tu ego y tu orgullo constantemente con elogios. Y más importante, viven prometiéndote un título que está cargado de honor. Y más importante, viven prometiéndote un título que te va a cambiar la vida. Un título que está lleno de historia, un título que está lleno de honor y un título por el cual te has sacrificado toda tu vida. Para que a la hora de la verdad, en el momento en donde ya estás a punto de conseguir esta meta, sin ningún tipo de explicación, te digan que no eres digno de conseguir este título. Y entonces, en ese momento de tristeza y desesperación, volteas a ver a aquellos que te prometieron infinidades de cosas y ellos simplemente dicen que no. Y entonces, en el punto más bajo de tu vida, volteas a ver a quienes te prometieron esa gloria y simplemente no hacen nada. ¿Cómo te sentirías? ¿Decepcionado? ¿Defraudado? ¿Humillado? Pues damas y caballeros, esta es la historia de Tai Lung. De Tai Lung desafortunadamente no tenemos mucha información de su pasado. No sabemos quiénes eran sus padres, no sabemos cómo nació, ni sabemos quién fue el que lo llevó al palacio de Jade. Pero hay algo que sí sabemos y que es bastante trascendental para la historia de Tai Lung, y es que fue, valga la redundancia, abandonado en el palacio de Jade. Uno de los lugares con más honor, más historia, más gloria, más prestigio de toda la historia de Kung Fu Panda. Un lugar en donde cientos de estudiantes y maestros se han educado y se han formado en las artes marciales, para ser específico en el Kung Fu, con el único motivo o con el principal motivo de encontrar al siguiente guerrero dragón. Un título que Tai Lung todavía no sabía, pero que estaría a punto de cambiarle su vida. A esto le sumamos que Tai Lung fue encontrado por Chifu, uno de los estudiantes principales de Wu-Wei, es como el jefe principal del Palacio de Jade y que ha marcado los pasos para que se desarrollase toda la historia del Kung Fu en el Palacio de Jade. Ya que hay algo importante a remarcar, y es que esta relación de Chifu y Tai Lung se formó principalmente como una relación de padre e hijo. No es solamente una relación más de maestro y estudiante como se nos trató de mostrar, sino que el vínculo que estos dos compartían era mucho más fuerte, y esto es importante que lo tengamos en mente para que podamos entender un poco más las acciones que va a tomar Tai Lung en su historia. Como les dije, Chifu adoptó a Tai Lung como su hijo. De hecho, fue el mismo Chifu que le colocó el nombre a Tai Lung, que significa el gran dragón, colocándole de cierta manera un peso desde muy chiquito al pobre Tai Lung. No fue sino hasta que más adelante Tai Lung mostró habilidades por sí mismo en el Kung Fu que Chifu decidió hacer el cambio a convertirse en su maestro. Pero si no hubiese sido por esto, Chifu hubiese sido simplemente el padre de Tai Lung. Y quiero remarcar esto porque es muy importante para entender lo que va a pasar más adelante. Claramente con el cariño con el que Chifu le enseñaba a Tai Lung, con el inmenso talento que tenía desde muy temprana edad en el Kung Fu y con la disciplina que Tai Lung le colocó a convertirse verdaderamente en el guerrero dragón, pues Chifu decidió postularlo a ser el siguiente guerrero dragón. Y hay algo que quiero mencionar, y es que Chifu no fue que solamente postuló a Tai Lung a convertirse en el siguiente guerrero dragón y ya, como si fuese una meta más a alcanzar en su proceso de las artes marciales. Si hubiese sido así, Chifu desde pequeño le insistió y le metió en la cabeza a Tai Lung de que su objetivo final, el objetivo más importante a conseguir, era el convertirse en el guerrero dragón, básicamente como colocándolo como prioridad en la vida de Tai Lung. Y por eso es que Tai Lung hacía todo lo que hacía con el Kung Fu, le dedicaba tantas horas, se sacrificaba tanto, le colocaba tanta pasión y energía para convertirse en uno de los mejores, porque Chifu de cierta manera ya le había prometido que se convertiría en el guerrero dragón. Incluso hablaba del destino, que fue el mismo destino quien trajo a Tai Lung a las puertas del Palacio de Jade para que se convirtiese en el guerrero dragón. Entonces, Tai Lung no veía esto como una meta más, no veía esto como un objetivo más a conseguir. Desafortunadamente, el convertirse en el guerrero dragón se convirtió en su propósito de vida. Pasan los años y Chifu lleva finalmente a Tai Lung con Wu-Wei, quien es el que da el veredicto final de si se puede convertir en el guerrero dragón o no. Pero, desafortunadamente en este momento, Wu-Wei dijo que no. Es debilidad. ¿Sabías que yo era el guerrero dragón? Siempre lo supiste. Pero cuando Wu-Wei dijo lo contrario, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Dijo que Tai Lung todavía no estaba preparado para convertirse en el guerrero dragón, dio una vuelta y se fue. Tenemos que entender que Wu-Wei, así como Chifu, fue parte de todo el proceso de crecimiento de Kung Fu de Tai Lung. Vio cómo Tai Lung iba poco a poco mejorando y todo el sacrificio que le estaba poniendo para convertirse en el guerrero dragón. Pero algo que Chifu no notó desafortunadamente era esta ambición y este ego tan inmenso que estaba creciendo poco a poco dentro de Tai Lung, y que fue esta ambición y este orgullo y este deseo tan grande de convertirse en el guerrero dragón lo que hizo que Wu-Wei decidiera que Tai Lung todavía no estaba listo para hacerlo. ¿Pero ustedes creen que Wu-Wei le dijo esto a Tai Lung? No,
Uwei simplemente le dijo, no mi rey. Pero ustedes creen que Uwei trató de explicarle algo de esto que yo les dije a Tai Lung? ¿Creen que trató de hablar con él, trató de explicarle, trató de llevarlo por un camino en donde pudiera liberarse de estas ataduras de la ambición y el orgullo y poder convertirse finalmente en el guerrero dragón? Uwei simplemente le dijo, no, no estás listo, te dio la vuelta y ya. Y remarco esto porque, como les dije, el convertirse en el guerrero dragón para Tai Lung era su propósito de vida, y que simplemente Uwei haya llegado y le haya dicho que no está listo, haya dado una vuelta y se haya ido, debió haberse sentido como un balde de agua fría horrible para el pobre Tai Lung. Pero antes de llevarse por sus emociones, antes de tomar una decisión equivocada, Tai Lung miró a Chifu pidiéndole ayuda, pidiendo que hiciera algo por él, que intermediara, que tratara de hablar con Uwei para hacerle entender que no había nadie más que estuviese listo para convertirse en el siguiente guerrero dragón más que Tai Lung. Pero como les digo, Chifu cometió uno de los mayores errores y fue simplemente quedarse callado, aceptar la decisión de Uwei y tampoco decirle nada más a Tai Lung. Por lo que ahí fue donde Tai Lung, llevado por sus emociones, por el desespero, por la ira, decidió atacar el Valle de la Paz y consigo ir a tomar el pergamino sagrado a la fuerza para así convertirse finalmente en el guerrero dragón. Desafortunadamente, cuando llegó al palacio de Jade, Uwei y Chifu estaban ya esperándolo para enfrentarlo. El primero en salir adelante fue Chifu, quien en su momento era bastante evidente que podría haber detenido a Tai Lung sin ningún tipo de problema, que como les digo, la relación que estos dos tenían era de padre e hijo. En el momento en donde Chifu fue a pelear con Tai Lung, simplemente no pudo. Para él, Tai Lung seguía siendo ese pobre gatito que una vez rescató en las puertas del palacio de Jade. Por lo que Tai Lung aprovechó un descuido de Chifu, lo atacó y lo derrotó. Pero en ese momento apareció Uwei, que con solamente 2 movimientos logró paralizar y dejar en jaque a uno de los prospectos más enormes de todo el Kung Fu que haya existido hasta el momento. Eso lo quiero nombrar simplemente porque me parece increíble esta técnica de Uwei, donde solamente con 3 toquecitos que se le hacen el estómago a sus enemigos, logra derribarlos como si fueran papel. Y allí queda Tai Lung derrotado, no solamente derrotado físicamente, sino también moral y espiritualmente, y es enviado a una de las prisiones con mayor seguridad que se haya creado. Pasan los años, para ser específico, más de 20 años, y en la prisión en donde estaba encerrado Tai Lung llega la noticia de que el siguiente guerrero dragón va a ser seleccionado, por lo que se les informa a los guardias de que tienen que aumentar la vigilancia y la seguridad en la prisión, porque tiene que salir todo perfecto. Lo que no sabían es que Tai Lung aprovechó un pequeño descuido que tuvieron tanto los guardias como el mensajero y tomó una pluma que se le cayó al mensajero para liberarse tanto del caparazón como de las cadenas que lo tenían asegurado. Y aquí hay que hablar un poco sobre la prisión en donde estaba Tai Lung. Esta prisión fue creada en una montaña especialmente para Tai Lung, para que nunca en su vida pudiese escapar, ni siquiera para que pudiese moverse. Habían cientos de pisos que separaban la entrada principal y la única entrada que había en la prisión de donde estaba capturado Tai Lung. Y allí abajo no solamente tenía un caparazón enorme que lo privaba de todo tipo de movilidad, sino que tanto su cola como sus extremidades estaban sujetas de cadenas gruesísimas que le impidían realizar cualquier tipo de movimiento, y por si faltase algo, le tenían agujas por todo el cuerpo para así mantenerlo tranquilo. Imagínese la bestia que tienes que ser para que tanto Chifu como Uwei, que son uno de los maestros más increíbles de todo el Kung Fu, te tengan tanto miedo como para que te coloquen todo este tipo de seguridad. Porque no solo eso, por cada piso habían varios soldados que estaban preparados para vigilar cualquier tipo de movimiento de Tai Lung, y por cada piso habían cientos de trampas mortales con el único motivo de que Tai Lung o saliese muerto o nunca fuese capaz de escapar de prisión. Y aún así, Tai Lung lo logró. Una vez liberado tanto de las cadenas como del caparazón, venció a cada uno de los soldados y esquivó cada una de las trampas, derrochando un control espectacular de su cuerpo y de las artes marciales, escapándose así finalmente de la prisión. Después de allí se dirigió directamente al palacio de Jade, en donde esperaría encontrarse ya sea con Chifu o con el guerrero dragón y tomar el trono que se le fue quitado hace más de 20 años. Pero en el proceso, en el puente de la esperanza que dividía la montaña con el Valle de la Paz, se encontró con 5 de los estudiantes más importantes de Chifu en el momento, los 5 furiosos, quienes lo estaban esperando para así retrasar un poco su llegada al Valle de la Paz, para darle tiempo a los ciudadanos de escaparse y asegurarse en un lugar más seguro. Allí Tai Lung procede a preguntarle a los 5 furiosos que dónde está el guerrero dragón, por lo que Tigresa, el estudiante más fuerte de los 5, procede a preguntarle que por qué está tan seguro de que el guerrero dragón no se encuentra entre ellos. Tai Lung no le responde, pero aquí hay algo importante mencionar. Tai Lung sabe que el guerrero dragón no está entre los 5 furiosos, porque por más de que no le hayan dado el título por el tema de la ambición y el orgullo, es más que evidente de que Tai Lung era el guerrero dragón. O sea, no había nadie más en
en la faz de la tierra que pudiera competir a nivel de técnica de Kung Fu o del control de Kung Fu y de las artes marciales que Tai Lung. Por lo que él, al notar el poco control y la poca estabilidad que tenía tanto Tigresa como el resto de los estudiantes de Shifu, se dio cuenta que eso no eran las habilidades de alguien que pudiese llegar a convertirse en el guerrero dragón. Por lo que sin más procede a tener una pelea con los 5 furiosos en donde les gana, mostrando la inmensa superioridad que había entre él y ellos. Allí finalmente llega al Palacio Jade, donde lo estaba esperando nada más y nada menos. Tai Lung no sabía que Wu-wei había muerto, por lo que le sorprendió encontrar solo a Shifu, y allí empiezan a tener una conversación que para mí me parece increíble. Tai Lung no tarda nada en empezar a recriminarle a Shifu. Tai Lung no dura más de 2 minutos en empezar a reprocharle todo a Shifu. Le empieza a cuestionar el hecho de que nunca hizo nada para defenderlo. Le empieza a cuestionar el hecho de que lo ilusionó, de que lo llenó de sueños y que lo tiró a la basura sin darle ningún tipo de explicación. Le reclama tanto mientras están teniendo esta pelea tan increíble que Shifu, ya en su momento más derrotado, le dice a Tai Lung, le llega incluso a pedir de que diga de que está orgulloso de él, y después de darle un golpe espectacular y estar a punto de derrotar a Shifu, Shifu le dice las palabras que por un momento logran desubicar. Shifu le dice que él siempre estuvo orgulloso de él, que incluso desde el primer momento en que lo recogió estuvo orgulloso de él, y le confiesa que fue incluso este orgullo que sentía por él y el sueño que también tenía de ver a Tai Lung convertirse en el siguiente guerrero dragón lo que lo cegó de ver lo que en verdad estaba pasando dentro de Tai Lung, y lo cegó tanto que nunca logró hacer nada por Tai Lung. Y en este momento finalmente Tai Lung siente algo de paz, porque sí se puede ver en su expresión que cambia de esa mirada de ira a una mirada de libertad, a una mirada de satisfacción, porque por fin escuchó que su maestro dijo algo bueno por él, hizo algo por él, se disculpó, dijo que estaba orgulloso de él. Pero claramente estas palabras, por más emotivas y hermosas e impactantes que puedan ser para Tai Lung, no van a cambiar el hecho de que estuvo 20 años tirado en una prisión como un perro, siendo maltratado y siendo tratado como una basura, por algo que su maestro nunca quiso impedir, por lo que se dirige a acabar con la vida de Shifu. Pero allí llega Po, quien es el guerrero dragón, y empiezan a tener una batalla increíble. Tanto con Shifu, con los 5 furiosos, como con los soldados en la prisión, se queda en pañales con la pelea que tiene Po y Tai Lung. Es maravillosa, simplemente perfecta la coreografía que tienen, la forma en la que tienen de utilizar el Kung Fu de maneras tan distintas. Po un tanto más relajada y con un poco de ultra instinto, y Tai Lung con una manera tan elegante y tan desesperada que forman ese yin yang tan maravilloso entre ambos. Pero claramente Tai Lung es mucho Tai Lung para todos los personajes de esta historia, por lo que en un momento logra derrotar a Po y le quita por fin el maravilloso y tan añorado pergamino sagrado, dándose cuenta de que nunca hubo nada en ese pergamino. Y aquí hay algo curioso y que me gustaría mencionar, y es que aunque sí es bastante chistoso y la película trata de mostrarlo como una escena chistosa, tengamos en cuenta que Tai Lung durante toda su vida solamente soñó en ver lo que estaba en ese pergamino sagrado y convertirse finalmente en el guerrero dragón, y que después de más de 20 años de prisión, después de haber sacrificado toda tu vida, después de haberla perdido de cierta manera, finalmente logres obtener este pergamino sagrado y te des cuenta de que no hay nada escrito. Debió haber sido algo horrible, porque por más de que Po le trate de explicar lo que significaba el pergamino sagrado y le trate de mostrar lo que significa convertirse en el guerrero dragón, es algo que ya después de más de 30 años no le va a cambiar la mentalidad a Tai Lung, por lo que simplemente lo llena de más frustración y de más ira, y decide de seguir peleando con Po, en donde Po, por poderes místicos y del guión, con un movimiento y una llave mística, acaba con la vida de Tai Lung. Pero resulta y pasa que Tai Lung en esta última película, que es bastante cuestionable, sale una vez más. Y hay algo diferente y hay algo que me gustó de su participación. Creo que es de lo único bueno que tiene la última película, y es la participación de Tai Lung. Porque vemos a un Tai Lung mucho más tranquilo, mucho más educado, mucho más respetuoso, con mucha más calma, que incluso llega a arrodillarse ante Po mostrándole sus respetos. Y cuando vi esto, quedé como, a ver, ¿qué pasó? Porque sí, desafortunadamente en la última película no nos abarcan o no nos explican un poco de qué fue lo que pasó para que Tai Lung se comporte ahora de esta manera. Por lo que podemos suponer que hubieron 2 situaciones. La primera es que en el mundo espiritual, después de morir, tuvo demasiado tiempo tanto para analizar a Po
como para analizar sus propias acciones y hacer un poco de introspección sobre qué fue lo que hizo con su vida, dándose cuenta así que por más errores que hayan cometido tanto Chifu como Oogway con él, las acciones que cometió y cómo se comportó después de recibir la noticia de no ser el guerrero dragón, pues fue algo bastante inmaduro y algo que no iba con su ser. O la segunda opción, y es una teoría que he escuchado por ahí, es que a lo mejor se encontró en el mundo espiritual con Oogway y finalmente Oogway se comportó como un maestro y lo guió para llevarlo de esa oscuridad a llevarlo a esta nueva luz que es Tai Lung en estos momentos. La verdad me hubiera gustado que se hubiera abarcado un poco más en este cambio que tuvo Tai Lung tan drástico frente a la primera película y la última película. Pero sea lo que sea, esto solamente demuestra que Tai Lung siempre fue el verdadero guerrero dragón. Solamente le faltó que Chifu y Oogway se hubieran comportado como los verdaderos maestros que fueron para él. Porque sí, al punto que quiero llegar con este análisis de la historia de Tai Lung es que él fue simplemente una víctima, por eso lo coloco en la portada y por eso lo coloco en el título. Tai Lung fue una verdadera víctima, no fue un villano. Para mí lo que hizo no fue de villano. Lo podemos ver de que obviamente sus acciones fueron más o menos negativas o más o menos impulsivas, pero eso no quita el hecho de que tenga algún tipo de justificación por cómo se estaba comportando. Estamos hablando de que desperdició toda su vida, toda su niñez, toda su juventud, toda su adultez, la desperdició con un sueño que le habían prometido de convertirse en el guerrero dragón. Un sueño por el cual le puso todas las energías, se sacrificó, entrenó un montón para que sin ningún tipo de explicación sus dos maestros que debían de haberlo aconsejado y de haberlo llevado a tomar esta decisión de una manera mucho más sana y tranquila, sus dos maestros simplemente le hayan dado la espalda y no le hayan dado ningún tipo de justificación del por qué su sueño simplemente fue tirado a la basura. Oogway y Chifu tiraron a la basura la vida y los sueños de Tai Lung sin ningún tipo de razón. Claramente nosotros nos enteramos después de que Oogway tenía ciertos motivos específicos para no darle el pergamino sagrado a Tai Lung. Y es que vio eso, lujuria, vio ambición, vio mucho orgullo en Tai Lung y claramente una vez le mostraran el pergamino, pues no iba a quedar satisfecho y probablemente iba a tomar la misma represalia. Por eso mismo, tanto Oogway como Chifu debieron haber llevado a Tai Lung por un camino de sabiduría en vez de enfocarse solamente en el poder. Porque si Tai Lung así no se hubiera convertido en el guerrero dragón, se hubiera podido haber convertido en uno de los maestros más importantes de todo el Palacio de Jade. Hubiera podido haber marcado historia no solamente por ser uno de los villanos más fuertes, sino por ser uno de los maestros más trascendentales en toda la historia del Kung Fu. Porque poder, entrenamiento y control de Kung Fu le sobraba por montón. Solamente necesitaba que Chifu o Oogway lo llevaran por el camino de la sabiduría en vez de por el camino del orgullo y del poder. Por eso para mí, Tai Lung no es más que una víctima de su contexto y de la historia en Kung Fu Panda. Así que ya sabes, si quieres que hable de tu personaje favorito o si quieres que hable de algo en específico, simplemente déjame en los comentarios que te estaré leyendo. Dame un like, suscríbete y haz todas esas cosas que me ayudan un montón ahorita que estoy iniciando. Y no siento más, nos vemos en el siguiente video. Bye.